pasado Sí. tiempo desde la pandemia y mucha gente se sorprende porque no tenía la menor idea de que tenía una causa, ¿no? Así es, Gabriel, te voy a corregir. En muchos casos no llega cédula. Es decir, muchas personas se enteran, digamos, o se notifican de que tienen una sentencia en su contra y consecuentemente días de arresto por esa sentencia, una vez que son habidos, por ejemplo, en un control policial de rutina, piden, qué sé yo, licencia de conducir y ahí salta que tiene una orden de captura. De esta forma, estas personas ahí recién se enteran de que tuvieron una sentencia en su contra. ¿Y por qué se da esta circunstancia? Bueno, es algo bastante complejo de explicar desde lo técnico jurídico, pero básicamente porque se hace un juicio en ausencia, algo que está prohibido por nuestra manda jurídica, digamos, y es inconstitucional. ¿Cómo se da esta circunstancia? Las personas, yo he detectado, digamos, que en muchos casos hay personas que primero comparecen, porque cuando le hacen una falta le dan una instancia, digamos, una citación a una comisaría. Declaran en una comisaría aquellas personas que habrían cometido una falta, digamos, por supuesto sin el control jurisdiccional. ¿Qué es esto? Para explicarlo en criollo. Sin un abogado de confianza que esté presente y sin realizarlo ante la autoridad competente, que en este caso sería alguna autoridad del Poder Judicial. Tendría que ser el juez, pero podría ser el secretario. Bueno, no. Acá hacen una declaración en muchos casos coaccionados, digamos, en frente de un funcionario policial. O sea, declaran, hacen su defensa material, digamos, en frente de un policía. Posterior a esto, a veces lo citan al juzgado, para lo cual mandan un telegrama, digamos, a algún domicilio, y si las personas no van, esta declaración en sede de comisaría se tiene en cuenta como la declaración indagatoria. Es decir, hay juzgados de paz, no, perdón, todos los juzgados de paz de acá de Capital Federal por lo menos, hacen un decreto diciendo que habiendo los encausados declarados en sede de comisaría, no se viola el derecho de defensa que está prescripto, digamos, en el artículo 18 de la Constitución Nacional y ordenan proseguir la causa. Entonces, estas personas que nunca fueron a un juzgado, en función de ese decreto, continúa el trámite de la causa y finalmente termina en una sentencia. Pero lo más grave aún, eso ya es, desde el vamos, una locura, ¿no? Totalmente inconstitucional. Pero más allá de eso, cuando se dicta una sentencia, más si impone una pena que es privativa de libertad, esa sentencia tiene que ser notificada personalmente a los encausados, a los condenados, porque todas aquellas personas que son condenadas tienen que enterarse fehacientemente de esa condena y en ese momento de enterarse de esa notificación, tienen el derecho de apelar esa sentencia. ¿Sí? Bueno, nada de esto se da. ¿Por qué? Porque estas notificaciones se libran solamente por una notificación por telegrama de la policía. Y muchas de ellas no llegan a destino, muchas de ellas no llegan a los condenados, digamos. Lo voy a explicar de forma sencilla, digamos. Hay muchos casos de gente que vive en alquiler y durante la pandemia vivían en un domicilio y en el transcurso del tiempo pasó la pandemia, se mudaron de domicilio, llegaron las notificaciones ahí y nunca se enteraron de esta sentencia. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ahí básicamente, justamente por esta circunstancia y por garantizar, digo, porque se respete el debido proceso, la garantía del doble confort, es decir, que los ciudadanos puedan apelar y haya un juez de la alzada, un juez de apelación que pueda corroborar si esa sentencia se dictó conforme a derecho, si se respetaron las garantías constitucionales, si fue correctamente defendido, digo, si en el proceso fue asistido por un defensor. Bueno, nada de eso se da. Entonces, esas sentencias no se notifican y posterior a eso se libra una orden de detención que termina en lo que habíamos empezado, digamos. Las personas se enteran de que fueron sentenciadas sin haber siquiera asistido en ningún momento a un proceso penal y naturalmente sin tener una defensa en juicio, ¿no? No sé Digamos, digamos, si se entiende la gravedad sí, institucional de lo que... digamos, Juan, que esto es como la frutilla del postre de la pandemia.
tuvimos injusticias y arbitrariedades durante la pandemia. Tuvimos procedimientos reñidos con todos los principios de garantía, como ser el uso de testigos truchos. Y ahora tenemos condenas de personas que nunca pisaron un juzgado. Exactamente. Nunca pisaron un juzgado, nunca tuvieron acceso a una defensa, pero, a ver, Gabriel, todo el proceso contravencional, digamos, empezando por la regulación del Código de Faltas de Formosa, es inconstitucional. A mí me ha tocado, y bueno, ahí después voy a llegar a eso de que hay una justicia para uno y otra justicia para otro, pero voy a tratar de explicar para que la gente entienda. A mí me ha tocado que me hicieron una de estas faltas, digamos, en el contexto de una marcha, digamos, donde hicieron faltas a todo lo que estábamos marchando en ese momento de la fase 1 y de las restricciones, digamos. Cuando yo voy al juzgado, digo, bueno, lo que voy a hacer en esta causa es, como yo no voy a ser objetivo para defenderme, solicito que el Estado me brinde un defensor oficial, que es un derecho que los corresponde a todos, digamos, para que se garantice el debido proceso. Naturalmente todos tienen que tener acceso a un defensor. Aquellas personas que no tengan recursos y aquellas personas que decidan voluntariamente que lo defienda un defensor oficial. La respuesta fue, no, doctor, acá no se puede. Es decir, la jurisdicción de faltas de menor cuantía, digamos, las contravencionales, no tienen previsto la provisión de un defensor oficial. Lo que no pasa en la justicia criminal, digamos. Cuando alguien comete un delito por ahí un poco mayor, con escala penal mayor, sí, cuando es en la justicia criminal hay defensores oficiales. Uno se va al Poder Judicial, se va al tercer piso y va a la oficina de los defensores oficiales. Bueno, en el Código de Faltas, en el proceso de faltas, eso no está previsto. O sea, desde ahí ya arranca mal, digamos. Y naturalmente es un proceso que lo impulsa siempre el juez, ¿sí? El juez que instruye la causa. No se da este principio de bilateralidad, de que haya un defensor que defienda a un fiscal que acuse y un juez imparcial que en definitiva imponga una sentencia. Entonces, tenemos que hablar de que nosotros hoy tenemos vigente un código de faltas que es inconstitucional porque no garantiza ni brinda las garantías básicas de cualquier proceso penal que termina con una sentencia condenatoria privativa de libertad. Esto no lo digo yo, digamos, lo dicen los códigos, lo dicen innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia, que en muchos casos, ¿sí?, por muchos casos particulares, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó fallos que ordenaron a las provincias a modificar sus códigos contravencionales para adaptarlo a la manda constitucional y convencional y que naturalmente se respeten estas garantías de que tengan un defensor, de que haya el principio de bilateralidad, bueno, todas estas circunstancias que engloban a un debido proceso, digamos, es Sí, lo que Juan, no se da acá. Juan, si me permitís, y si a eso le sumás una policía como la de Formosa, acostumbrada a hacer lo que se le da la gana y inventar causas, poner testigos truchos, jugarte sucio, porque en definitiva están acusándote y tirándote por la cabeza con un código que, como vos decís, es inconstitucional, y encima te hacen un proceso a tus espaldas, vos no sabés lo que está pasando, y después, sin notificarte en persona de la condena, porque todo sería igual de injusto, pero por lo menos si te notificaran de la condena vos tendrías la oportunidad de apelar, pero no. De apelar. Directamente te libran una orden de captura y vos andás por la vida creyendo que está todo bien y en el primer cruce con policías te terminás detenido a cualquier hora. A ver, me ha pasado con muchos clientes, Gabriel. Estaban en un control de rutina, le piden el carnet de conducir, ponen el número de DNI. Muchas veces, no sé si te acordás, controlaban hasta hace muy poco aquellas personas que tenían test de COVID, digamos. Entonces ponían el DNI y ahí saltaba la orden de captura. Increíble. Naturalmente la gente no tenía conocimiento de que estaba condenada, pero a ver,
Yo por ahí lo explico de una forma muy técnica, pero para que entienda la gente. Para que un juez te dicte una condena, mínimamente te tienen que llamar y decir: a vos te acusamos de esto. ¿Tenés algo para decir, para defenderte? ¿Tenés un abogado que te represente? ¿Querés decir algo en el proceso? Bueno, eso es lo que se tiene que garantizar. Que la persona que está acusada de cometer una supuesta infracción mínimamente tenga la oportunidad de ir ante un juez y decirle: mire, yo salí, yo estaba escuchando como vos mencionabas, digamos, los supuestos de por qué se dieron estas faltas. Hay cuestiones mucho más irrisorias, digamos. Si vos te acordás en algún momento que había un orden de circulación en función del número de patente de la Sí, me gente, acuerdo. que muchos no sabían, digamos. A mí me ha tocado defender a clientes que le hicieron faltas porque circularon, en teoría, en horario permitido, para irse al supermercado a comprar productos de primera necesidad, pero lo hicieron el día de que no le correspondía su patente. Bueno, eso los hizo acreedores, digamos, los hizo tener una falta y a muchos de ellos una condena. Fíjate por qué se da una condena. Y esas personas que fueron condenadas ni siquiera tuvieron la instancia de ir ante un juez y decirles: mire, que podían decirle desde el sentido común: yo salí de mi casa el día que no me correspondía mi patente por un desconocimiento de los días. No sé si vos te acordás que esa información era poco clara, digamos, no todos Sí. sabían qué día había que calcular. Además, Por eso, hubo épocas que se cumplió, otras épocas se relajó y no se cumplió. Y por otro lado, también lo contravencional tiene algunos aspectos que permiten que el juez incluso perdone, ¿no es cierto? claro, Sobre todo el que no tiene antecedentes, te puede perdonar directamente. Y es increíble que los jueces hayan actuado de manera tan estricta y tan, sobre todo con una pena privativa de libertad. No estamos hablando de una multa nada más, estamos hablando de una pena privativa de libertad, ¿no? Y si no Gabriel, tenés la plata, ahí diste en la tecla, Gabriel, sobre todo los antecedentes. Fíjate que muchas de estas personas que fueron condenadas no tienen antecedentes penales porque hay gente que naturalmente nunca cometió delito, digamos. Su delito fue salir de su casa fuera de horario, o salir un día que no le correspondía la patente, o irse a la farmacia y no poder justificarlo, o irse al supermercado y no poder justificarlo. Estamos hablando de un universo de gente que nunca tuvo conocimiento, ni asistió, ni siquiera conocía de palabra lo que era un proceso penal y fue condenada. Y esas condenas naturalmente generan consecuencias. Porque si aquellas personas que fueron condenadas el día de mañana tienen una desgracia de tener un accidente de tránsito con lesiones, fíjate el ejemplo que te pongo, un accidente de tránsito con lesiones que le puede pasar a cualquiera que circula en la vía pública, van a tener vetadas muchas de los institutos o los beneficios que la ley te da para solucionar una causa penal. ¿Por qué? Porque ya tienen una condena de la cual nunca tuvieron conocimiento y nunca participaron. No sé si me explico, no sí, sé si sí, se sí, entiende la gravedad. sí, 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 Yo sí, quiero tratar de bajarlo a un lenguaje llano para que la gente entienda, porque a mí cuando venían a consultarme le digo: bueno, esta causa la tenemos que litigar porque no puedes tener una condena claro. porque saliste a circular un día que no te correspondía la patente, porque mañana puedes tener, como te decía, un accidente de tránsito o un hecho un poco más grave y el resultado que va a tener un trámite judicial en función de esta condena va a ser peor. Totalmente. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Eh, A ver, Juan, sí, ¿podemos ver que esto ya es un patrón de comportamiento de los jueces de contravencionales? ¿Esto hay una seguidilla o es excepcional? es un patrón de comportamiento. Mira, a mí me ha tocado inclusive hablar en off con jueces que te plantean, digamos, a ver, te plantean que el código de faltas es inconstitucional, ellos lo advierten, porque yo le digo: o sea, cualquier persona, yo me iba a hablar con un juez y le decía: cualquier estudiante de primer año de derecho, digamos, puede advertir que acá se violan garantías constitucionales básicas. Esto está mal. Y me dice: sí, doctor, la verdad que esto está mal, pero es el código que tenemos y a nosotros nos dan la orden, porque hay una decisión de política criminal que baja desde el Ministerio de Justicia, de que a esta gente la condenemos, aún entendiendo que se violan estas garantías. Entonces, si me preguntás si hay un patrón, sí, hay una decisión de política criminal, una decisión política de condenar a estas personas a lo que dé.
A lo que dé, digo, porque no se han respetado estas garantías. A ver, Yo sí me... sí, una Sí, sola cosa. Si un juez o un fiscal entiende que una norma que se pretende aplicar viola la Constitución, está, por supuesto, tiene el derecho y el deber de declarar la inconstitucionalidad. totalmente, de oficio puede hacerlo, Gabriel. Ujú. Bueno, a ver, yo he hecho planteos que todavía están pendientes en la instancia de casación, digamos. Hubo un caso contravencional en el cual yo planteé, digamos, una apelación entendiendo que mi cliente se había notificado recién de la sentencia cuando fue detenido, porque la notificación no lo digo yo, lo dice el Código Penal que se tiene que aplicar supletoriamente y está por arriba del Código de Faltas, que las sentencias tienen que ser notificadas personalmente, justamente para que se garantice esto que te decía, Claro. que te digan, señor, usted está condenado, tiene derecho a apelar. En ese entendimiento yo dije, respecto de un cliente que fue notificado cuando fue detenido, planteé una apelación y me resolvieron en un juzgado de paz y menor cuantía que esa apelación era extemporánea, porque ya estaba firme la sentencia. Entonces fui en queja al tribunal de alzada, que en este caso sería el juzgado de instrucción de turno. El juzgado de instrucción de turno confirmó la resolución del juzgado de paz y menor cuantía, o sea, me denegaron esa apelación y ante esa queja me fui en casación y actualmente está para que se resuelva esa casación en donde yo, entre otras cosas, más allá de manifestar todo esto, pido que se declare la inconstitucionalidad del Código de Faltas. Y es un planteo que yo lo hice ya hace 2 meses y todavía no se resuelve, digamos, y me parece que, digo, todos saben que son procesos contra la manda constitucional, que son procesos inconstitucionales, ilegales, que todos los días se dan detenciones. Después te voy a tirar algunas estadísticas. Se dan detenciones y hay personas detenidas con procesos que no son justos, ¿sí? Porque no se garantizó el derecho de defensa. Yo Totalmente. a veces pienso, digo, cuando prendo la tele y veo el conflicto de la guerra de Ucrania, digamos, cómo por ahí en algún momento las noticias están como más candentes, digamos, y se habla del tema, después pasa y a nadie le importa. Bueno, con esto pasa algo parecido. Digo, hay más de 50 detenidos por día por estas causas y a nadie le importa. Es como, yo cuando hago mis planteos también a veces es un poco complejo, es como predicar en el desierto, porque pareciera que soy un loco, que soy el único que dice, digamos, que es inconstitucional y nadie me escucha. Tal cual. Y es algo, Es así. Lo y que es algo pasa es que que está somos clarísimo. una sociedad que está como anestesiada y si no te pasa a vos, si no le pasa a la persona, no le preocupa. Ni siquiera le preocupa la posibilidad de que le ocurra a él mismo o a un hijo o a un familiar, ¿no? Porque si le pasa a esas personas, le puede pasar a cualquiera, absolutamente a cualquiera. Y sin embargo, no reaccionamos, es como que así nomás es, dicen, ¿no? Hay un viejo dicho Claro, nuestro, ¿no? Así nomás es. pero más allá de eso, no reaccionan las autoridades competentes, Gabriel. Ah, no, Esto es pero las autoridades digo, esto es un competentes, escándalo. Juan, las autoridades competentes consideran que es parte del sistema y ellos son parte del sistema. Entonces, muerde, hay otro refrán que dice, nadie muerde la mano que le da de comer. Entonces, para estos jueces y fiscales, ellos consideran que aplicar la Constitución Nacional en contra del Código de Faltas que votó el oficialismo es morder la mano que les da de comer. Bueno, a ver, cuando la legislatura votó la modificación del código de forma express, yo ya había hecho, digamos, me había pronunciado al respecto diciendo de que era una norma penal en blanco, inconstitucional. Digo, está bien, uno puede tener una visión técnico-jurídica, pero acá se trata de jueces que en teoría deberían tener la experticia de poder discernir de lo que es legal, de lo que es ilegal, de lo que Pero, es pero es que constitucional y lo lo que no pueden es hacer constitucional. y lo hacen, pero no les importa. A ver, son jueces que tienen cabal conciencia de que están haciendo las cosas mal,
pero ellos consideran que fueron puestos ahí para que se aplique esas normas, les guste a ellos o no les guste, sea inocente el reo o no lo sea. A ver, se espera, ellos son parte del engranaje de la máquina. Es un engranaje bien pagado, que tiene sus privilegios, son señores jueces, si no estarían laburando en la calle, como vos, como yo, ¿no? Corriendo un juzgado para otro, y eso es, mucho mejor es tener un sueldo mensual que te garantiza un buen pasar. Los jueces son absolutamente conscientes de eso. Me pusieron a mí acá para esto y yo lo voy a hacer, me guste o no me guste. Me gustaría que esto sea transparente y constitucional, sí, pero no voy a hacer nada, no voy a hacer nada que me signifique un riesgo en mi carrera judicial. Eso es lo que piensan ellos. Porque si ahora me hago el constitucionalista, no voy a ascender. Soy juez de paz, no voy a ser juez de criminal, ni voy a ser camarista, ni voy a nada. Me voy a quedar acá como juez de paz, o capaz que me echan incluso. Entonces, directamente, deja nomás las cosas como están, siga, siga, decía el referí, metele para adelante, no me pidas que sea héroe, porque ese discurso también lo he escuchado de los funcionarios. No me pidas a mí que yo haga, yo tengo mis hijos, tengo un hijo estudiando no sé dónde, otro en Córdoba. ¿Qué me pedís, Gabriel, que sea un héroe? No. A ver, Gabriel, a mí me ha pasado de hablar en off con jueces, porque a mí esto que me parece demencial, dije, bueno, que alguien me reciba y me explique medianamente cómo pueden dar un viso de legalidad a estos procesos. Y salieron y me dijeron, ¿sabe qué, doctor? Usted tiene razón, esto es inconstitucional. Pero a nosotros nos piden que apliquemos este código. Claro. Esa fue su... Y como somos Bueno, soldados... con algunos me he peleado, digamos, porque le digo, bueno, no se puede No, no, parar. no vale la pena, no. Tenés que decirle, claro, mirá vos, sí, bueno, ¿qué va a hacer? Ellos son soldados del modelo, ¿viste que están las mujeres que son las guardianas del modelo? Bueno, ellos son guardianes del modelo. Bueno, a ver, Gabriel, te voy a hacer alguna consideración. Es tal cual vos decís, pero además de eso, lo que también yo he detectado que hay una justicia para algunos y una justicia para otros. Seguro. Lo que yo también detecté respecto de esta condena es que son todas personas en condición de vulnerabilidad, que no tienen acceso a un defensor, que no conocen sus derechos y que naturalmente pueden convalidar esta cuestión que es ilegal. Pero cuando a poco que alguien examine o haga algún planteo, ya el trámite de la causa cambia. Como te decía, la causa propia que tuve yo, cuando me fui a plantear que yo quería que se me provea un defensor oficial, claro, yo sabía que no estaba previsto eso. ¿Sabe qué me respondieron? Quédese tranquilo, doctor, su causa va a prescribir. Claro. No me citaron eso. Digo, Exacto. aquellos que hacen algún planteo, que Claro. quieren entender que se dé un juicio justo, por ahí de repente zafan, digamos, pero Claro, lamentablemente hay un universo de personas que no tienen estos conocimientos, así que es. no tienen acceso a un abogado, que no conocen sus derechos, que no saben que tiene que ser un juicio justo, que no saben que se tiene que garantizar la garantía del debido proceso, y son condenados así. Y sabes qué, Gabriel, si me permitiste, voy a tirar algunas estadísticas. Sí, dale. Me ha costado muchísimo hacerme estas estadísticas, algo más bien casero, porque si vos entrás a la página del Poder Judicial de Formosa, hay una pestaña en donde se ve, digamos, hay una pestaña que dice estadísticas. En esta pestaña de estadísticas deberían publicarse las sentencias. Si uno entra ahora, ve que las últimas sentencias publicadas son del año 2019, con lo cual todavía no hay un informe estadístico respecto de las condenas en materia criminal. Tenemos un informe del 2021 de los casos de violencia familiar. Pero digo, capciosamente no hicieron público estos datos. ¿Sabes por qué, Gabriel? Porque yo, según yo pude hacer un relevamiento, detecté que solamente en Formosa Capital, desde el 2021 hasta la fecha, se dictaron más de 12.000 sentencias condenatorias. 12.000 sentencias condenatorias en estas circunstancias de procesos
en donde no se garantiza el debido proceso, no se garantiza la defensa en juicio. Y como contraposición a eso, también me tomé el trabajo de fijarme más o menos en el periodo 2021 y lo que va del 2022, cuántas sentencias se dictaron conforme, digo, al debido proceso, en donde a los imputados se le garantizó el acceso a un defensor, donde comparecieron ante el juzgado, digo, donde se respetó la garantía del debido proceso. Esto que yo te decía, que haya un defensor que te defienda, que haya un fiscal que te acuse, que haya un juez imparcial que decida una sentencia condenatoria. ¿Sabes? En el periodo 2021, a lo que da el 2022, ¿cuántas sentencias se dictaron? Decime. En la justicia criminal? ¿Cuántas? Se dictaron en los 5 juzgados de instrucción menos de 200 sentencias. Tampoco tengo el número real, pero más o menos voy sondeando con las estadísticas que a veces, de vez en cuando, algún abogado que viene en la mesa de entrada le dejan acceder. 200 sentencias de juzgado penal con debido proceso y 12.000 de juzgados contravencionales. Perdón, 12.000 en Formosa capital. Vos no te olvides que juzgados de paz de menor cuantía tenés en muchas jurisdicciones del interior. Sí, claro. Juan, muy interesante tu estudio. No sé si se entiende la naturalidad. ¿Cómo está direccionado esto, no? Sí, sí. 12.000 a lo Paraguay y 200 más o menos respetando el debido proceso del artículo 18 de la Constitución. Así es. Lo que a uno le da, digamos, la conclusión que podemos sacar de esto es que se tomó una decisión política de perseguir a la gente en la pandemia que no terminó nunca. Y te voy a tirar otra estadística ahora, Gabriel. Respecto de estas 12.000 sentencias que se dictaron en ese periodo, donde por supuesto esta información no es pública, nadie tiene acceso, a mí me costó muchísimo conseguirla en off, digamos, hay más de 50 detenidos por día en la comisaría. Yo esta estadística la hago cuando me voy a ir a ver a un cliente que está detenido por este tipo de causas y le pregunto, en tu celda, ¿con cuántas personas más? Y te responde, estoy con 15, con 20. Estamos hablando de una sola comisaría. De una sola comisaría. ¿Y saben que tienen derecho a un abogado? No, no saben. ¿Y por qué están? Y porque no tienen para pagar la multa. Entonces estas personas están 10, 15, 20, hasta 30 días detenidos por estas sentencias. Increíble. También me tomé el trabajo de hablar con personal policial y ellos también te dicen, para nosotros es un dispendio, digamos, nos cuesta muchísimo, porque tenemos personas que cometen delitos más graves y tenemos estos infractores del Código de Falta que el denominador común es que no tienen antecedentes penales, que te llenan las comisarías. Increíble. No sé si me explico. Increíble. O sea, hace más de 8 meses, para poner un número, dar un corte, digo, todos los días hay 50 personas por día detenidas y a nadie le importa. Digo, nadie tomó cartas en el asunto. No tenemos un defensor del pueblo que haya salido a decir algo. No, el defensor del pueblo va a decir que está muy bien, que está todo fenómeno. Increíble, Juan. La verdad, datos muy concretos y muy preocupantes. Pero como decís, si a la sociedad no le preocupa, bueno, la sociedad te puede decir, yo no sabía hasta este momento. Bueno, ahora saben. Bueno, bien, lamentablemente yo creo que a la sociedad le preocupa, pero lamentablemente las personas que son acreedoras o que sufren esta sentencia son las personas que no tienen voz, son los más vulnerables. Son aquellas personas que no tienen derecho no tienen acceso a un abogado y tienen naturalmente un desconocimiento, por eso consienten, digo, por eso dan un visto bueno, por eso no se quejan. Y está bueno que tengamos esta instancia de hablar para que la gente por lo menos sepa que estos procesos tienen que ser controlados por un abogado, que tienen derecho a una defensa y que no tienen que dejar que los sentencien así porque esto trae consecuencias a futuro. Totalmente. Te agradezco mucho, Juan, este informe, muy completo. Bueno, Gabriel, a disposición para lo que necesites y bueno, ahora ya que se conoce un poco más,
cualquiera que necesite asistencia puede llamar, digamos. Muy bien.